Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde de 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos con todo, la tarde informativa, mucha información. Vamos a ver qué está pasando en un ratito ahí en 9 de julio, donde hay reuniéndose ya movimientos sociales, piqueteros, que están definiendo un plan de lucha. Ya vamos a estar en un ratito también con todo el tema político, la interna que ha estallado dentro de los libertarios, del partido de Milei, en durísimas acusaciones de un lado y del otro. ¿Qué está sucediendo ahí con la figura de Milei, que venía creciendo fuertemente y que ahora está de alguna manera amenazada por esta interna fuerte dentro de su propio espacio? También vamos a hablar de cómo se posiciona Juntos por el Cambio frente a todo el tema del escenario político y bueno, los nuevos cambios en el gobierno, la llegada de Scioli a producción y también qué está sucediendo con el avión iraní, ¿no? Con este avión que fue detenido ahí en Ezeiza y bueno, ¿qué hay detrás de todo eso? Pero vamos a arrancar con esto. El dólar libre, el dólar contado con liquidación está en este momento en 237 pesos y hay una suba importante. Este es un dólar que hasta hace 10 días estaba en 210 pesos. Ahora, como decía, está en 237 pesos. Ya había subido fuerte la semana pasada y está volviendo a subir en el día de hoy. Hay mucha tensión. Es un lunes negro también en Wall Street. Pero la Argentina tiene sus desequilibrios propios. ¿Cuál es la movida que hay en este momento en el mercado financiero, Claudio? A nivel internacional, una baja muy importante, como vos decías, en Estados Unidos, en Europa, temor a una recesión, a que la tasa de interés en el exterior suba muy fuerte. Y acá tenemos una suba del dólar libre de 10 pesos, 237 el llamado contado con liqui, el dólar paralelo en 212, en ese caso es una suba de 2 pesos, pero como siempre contamos, acá lo importante es qué pasa con los dólares financieros porque es donde dolarizan las empresas y los fondos de inversión, sobre todo los extranjeros. Un banco central que hoy, por tercer día consecutivo, vuelve a intervenir y muy fuerte en el mercado de bonos, comprando bonos para sostener una parte de la cotización, para que no se vayan más para abajo, porque cuanto más caen los bonos, más suben los dólares libres. Aún así todo, como decía, una suba de 10 pesos en una sola jornada y veníamos de fuertes alzas en los 2 últimos días de la semana pasada. Así que un banco central que el viernes solamente compró bonos por 90.000 millones de pesos y que hoy lo empezó a hacer apenas comenzó la rueda ya por las 11 de la mañana. Bueno, y ni siquiera de esa manera alcanza a sosegar, digamos, este fuerte derrape que están teniendo los bonos y la fuerte suba en el dólar libre contado con liqui y dólar bolsa. Bueno, a ver, brevemente, el tema es muy claro. Venimos contando que el gobierno se venía financiando con deuda en pesos, deuda mayormente ajustada por inflación y que tiene, bueno, vencimientos muy grandes de esa deuda en los próximos meses y no solamente tiene que renovar esos vencimientos de casi 3 billones de pesos de acá a fin de año, sino que además tiene que emitir más deuda para renovar esos vencimientos de deuda y conseguir financiamiento para el déficit fiscal para que el Banco Central no esté emitiendo todo el tiempo con la maquinita. Esa dinámica genera un problema muy grande en este momento porque hay muchas dudas respecto a que el gobierno pueda seguir financiándose como hasta ahora, emitiendo deuda en pesos. A ver si tenemos las placas de la deuda en pesos y lo puedo mostrar rápidamente cuál es la dinámica. El gobierno todos los meses tiene vencimientos de la deuda en pesos. Por ejemplo, acá en junio son 550.000 millones de pesos. Y hasta fin de año son, como les decía, 2,8 billones de pesos. No solamente tiene que emitir papeles de deuda para refinanciar esa deuda cada vez que hay un vencimiento, se emite otro título de deuda y se posterga ese vencimiento, porque si te dicen no te lo refinancio, pagámelo ahora, hay que pagarle con pesos y el Tesoro no tiene pesos, tiene que pedirle al Banco Central que lo emitan y esos pesos, obviamente, si alguien no quiere renovar la deuda, van a correr a los dólares libres. Pero no solamente tiene estos vencimientos de casi 3 billones de pesos hasta fin de año, sino que además todos los meses tiene que, además de refinanciar la deuda que vence, emitir más deuda para conseguir pesos
y con eso pagar las cuentas fiscales, pagar a los jubilados, pagar la obra pública, pagar los gastos del Estado, pagar el déficit fiscal. Por eso en la placa siguiente, vamos rápidamente con esto porque quiero ir al punto de fondo. Hasta ahora venía no solamente refinanciando la deuda en pesos, sino que venía consiguiendo financiamiento neto por encima de los vencimientos. Por ejemplo, en marzo consiguió refinanciar el 100% de los vencimientos y emitió 50% más de deuda para conseguir pesos con los cuales financiar el déficit fiscal. Hasta mayo había conseguido 600.000 millones de pesos de financiamiento por encima de lo que vencía. Pero ojo que hubo señales de alerta. Ya en abril, que no pudo refinanciar todos los vencimientos y eso parte lo tuvo que cubrir con emisión monetaria, emisión del Banco Central. Lo que está sucediendo ahora es que los que tienen los títulos en pesos, sobre todo lo hemos visto en los últimos 10 días, los están vendiendo. Y eso derrumbó la cotización de los títulos en pesos ajustados por SER. Y la duda es, bueno, ahora qué va a pasar a partir de mañana, que hay un vencimiento de deuda que es chico, pero cuando se emitan nuevos títulos públicos para refinanciar esa deuda y conseguir más financiamiento. Esto es lo que les decía, cada vez más esa deuda está ajustada por inflación, porque si no, no le refinancian la deuda al Tesoro Nacional. Y la pregunta, insisto, es, bueno, ¿se puede seguir financiando con deuda en pesos el gobierno o empieza un desarme de toda esa deuda en pesos porque los inversores, sobre todo fondos comunes de inversión, que hay inversores grandes, pequeños, de todo allá adentro, empiezan a agarrar los pesos y se van a correr al dólar? Que es lo que vimos la semana pasada en pequeña escala y es lo que llevó a que este dólar financiero, este dólar contado con liquidación, esté en 237 pesos. Bueno, frente a esto hay un dilema que enfrenta el gobierno claramente, ¿no? Bueno, fíjense lo que son los vencimientos de deuda, aparte hasta mediados del año que viene, hasta agosto de 2023. 6,5 billones de pesos, que al dólar libre, este dólar de poco más de 200 pesos, estamos hablando de 30.000 millones de dólares que te vence de deuda en pesos desde ahora, desde junio hasta agosto del año que viene, ¿no? Hasta fundamentalmente las PASO. Es decir, es muchísima deuda en pesos que el gobierno nacional no solamente tiene que refinanciarla, conseguir que en cada vencimiento le vuelvan a prestar lo mismo, sino que busca más deuda para financiar el déficit fiscal. Ha habido todo tipo de rumores en los últimos días y eso es lo que generó esta presión financiera, ¿no? Además de que hay muchos inversores que ven una situación complicada en el exterior y empiezan a salir de las posiciones de riesgo, como es el financiamiento en la Argentina, también ha habido rumores respecto a qué va a hacer el próximo gobierno con toda esta deuda en pesos. Si la va a volver a reperfilar, a patear para adelante compulsivamente, como hizo, por ejemplo, la CUNSA después de agosto del 2019, que dijo: no puedo refinanciar más la deuda en pesos porque la gente no quiere más los pesos. Si yo les pago emitiendo desde el Banco Central toda esa deuda en pesos, el dólar explotaba. Van a agarrarte esos pesos y volaba todavía más de lo que voló en la era Macri. Entonces, está claro que este gobierno no va a defoltear la deuda en pesos, salvo que tenga una corrida muy grande y le exijan tal cantidad de pesos que si el gobierno se los da a aquellos que no están renovando la deuda, el dólar se va por las nubes. Guzmán salió a decir: jamás vamos a defoltear la deuda en pesos, pero hay rumores respecto a, bueno, y si Guzmán no sigue, y si viene un equipo más cercano a Cristina Kicillof que dicen: esto es un problema, esto hay que reestructurarlo, porque no se puede estar todo el tiempo refinanciando semejante cantidad de deuda en pesos y en algún momento puede ser una cruz, puede ser algo que te signifique una corrida final hacia el dólar. Pero también la duda respecto a qué va a ser el próximo gobierno. Por eso salió Hernán Lacunza a decir: es falso que yo dije que el próximo gobierno va a tener que reestructurar, reperfilar compulsivamente la deuda en pesos. Sea como fuere, es evidente que para la estabilidad cambiaria de hoy al gobierno le empieza a jugar, por un lado, la incertidumbre propia, la falta de una definición de una política económica que esté consensuada dentro de la coalición, y también su debilidad política respecto al que viene. Porque empieza a haber incertidumbre, ya estamos cerca del 2023, respecto a qué se va a hacer con esta deuda que se está refinanciando en el próximo gobierno. Ante todo esto, hay un dilema claro que tiene Guzmán a partir de hoy y también en el Banco Central. Lo primero es que van a tener que subir urgente la tasa de interés, que es lo que van a hacer esta semana. Pero cuando vos subís la tasa de interés, y básicamente para que haya más rendimiento de la deuda en pesos y haya menos pesos que se van a correr al dólar,
Bueno, lo que ocurre es que el crédito es más caro. Y si el crédito es más caro, hay menos crédito para el consumo y eso tira para abajo el nivel de actividad. Ese es el primer punto de lo que va a ocurrir a partir de esta semana. Pero, sin duda, viene una suba fuerte de la tasa de interés en pesos, la tasa de interés de referencia del Banco Central, la tasa de interés que ofrece el Tesoro Nacional para refinanciar la deuda en pesos, además de la deuda ajustada por ser. El segundo punto es que van a tener que empezar a encaminar las cuentas fiscales, porque es una señal de que vos ordenás el sector fiscal y que en algún momento esta deuda que estás emitiendo la vas a empezar a poder pagar. Y ahí hay una pulseada muy grande con el FMI, porque es el segundo punto, porque el FMI le está diciendo, ojo, no se vayan del camino fiscal que está en el acuerdo porque se derrumba todo, se desbandan las expectativas. Entonces, es fundamental no incumplir demasiado el acuerdo con el FMI para poder encaminar la financiación de la deuda en pesos. Pero bueno, ¿dónde van a recortar? Lo más probable es que vayan a la obra pública y eso también es menor actividad económica, una economía que se está enfriando, porque este es el tercer punto, se está enfriando por la propia dinámica inflacionaria. Fíjense lo que está pasando con la aceleración de la inflación. Esto genera un enfriamiento natural de la economía porque los salarios van detrás de la inflación y eso es menor consumo. Ahora, el último dilema es el peor escenario para Guzmán en este momento y para el gobierno y para todos, que es si hay una devaluación y se te disparó la brecha cambiaria. Al revés, si se te dispara la brecha cambiaria y el gobierno tiene que finalmente convalidar una devaluación, que es lo que se está discutiendo ahora. Esto es el peor escenario porque esto significa mucho más inflación de la que tenemos hoy. Hoy estamos en un piso del 70% anual y, evidentemente, ante un fogonazo inflacionario por arriba de estos niveles, lo que es un enfriamiento natural de la economía que ya está ocurriendo, ahora lo va a contar Claudio Slotnick en varios sectores, termina siendo una recesión abrupta y una crisis política y social mucho mayor de la que estamos viviendo. Está Cristian Buteler. Cristian, ¿cómo estás? Buen día, Maxi, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Bueno, ¿qué está pasando hoy en el mercado financiero? Bueno, hoy sigue cayéndose todo. Hay que tener en cuenta que el contexto internacional está fuertemente negativo. Si bien ahora recortó un poquitito la caída, la realidad es que tenés índices en Estados Unidos cayendo más del 2,5%, las tecnológicas arriba del 3%. La verdad que es un mal día para el mercado internacional y bueno, nosotros tampoco la estamos pasando muy bien que digamos después de la semana pasada. Pero hoy es el mundo entero el que se está cayendo y nosotros caemos con él. ¿Y cómo ves la dinámica? ¿Cómo ves la dinámica en los próximos días? Yo decía, ojo con el tema de la deuda en pesos, porque ahí hay muchos pesos que si no logra renovarlo el gobierno, son pesos que van a presionar a la brecha cambiaria a ese dólar de 230, 235 pesos. Mira, la verdad es que se han empezado a mover un poco los dólares alternativos. Vos tenés el MEP, el contado con liqui subiendo. Me parece que es algo lógico, o sea, no se habían movido en todo el año y vos habías tenido una inflación cercana al 30%. La pregunta no es por qué se mueven ahora, sino por qué no se movieron antes. Y en cuanto a los bonos que ajustan por inflación, también me parece que el movimiento había empezado 2-3 semanas antes de la semana anterior, donde ya vos tenías un flujo negativo, ¿sí? en este tipo de bonos, o sea, tenías más ventas que compras. Se agregó la semana pasada una venta mayor, extraordinaria, y te terminó derrumbando los bonos. La realidad es que habían subido mucho, ¿sí? Acompañado obviamente a la inflación, que era lo que lo ajustaba. Hay que acordarse que la inflación llegó a estar en 6,7% mensual en marzo. Bueno, hoy la inflación está un poco más abajo y los inversores van a ir a buscar salir de ese activo que, digamos, está empezando a rendir menos y va a ir a buscar otro activo que le rinda más. Probablemente parte se vayan a dólares, en MEP, contado con liquidación, otra parte se vayan a ir a tasa fija, también es lógico. A ver, los bonos con SER que pagaban inflación menos 5 o 6 puntos, como estaban hace 2 semanas, eran caros. Como la semana pasada estuvieron inflación más 14 puntos, eran baratos. Bueno, el mercado va a ir a buscar un punto intermedio, pero por el momento yo no veo que se complique la renovación de deuda por parte del gobierno. Me parece que acá hay un cambio de cartera, principalmente. Obviamente parte de ese cambio de cartera va a ir a los dólares,
no podemos pretender tener un dólar estable con una inflación del 5 o Claro. 6% mensual. Es lógico que el dólar es un precio más dentro de la economía y tiene que ajustar como ajusta el resto de los valores, pero no estoy viendo por el momento ninguna crisis de deuda ni problemas con la refinanciación, ni mucho menos. Creo que se va a poder, por lo menos el mes pasado fue el mes de mayor vencimiento y se logró rolear arriba del 100%. No veo. Bueno, ahí lo perdí a Cristian Butelar, pero bueno, está contando que él no ve que lo que está ocurriendo hoy pueda extenderse demasiado y está diciendo, bueno, que el dólar se puede mover, este dólar libre, pero no por encima de la inflación, que sería el peor escenario de lo que estamos contando. Contame qué está pasando y me meto con el tema político y Milei, con el tema consumo. Atención, porque contaba que hay un enfriamiento natural de la economía por la aceleración de la inflación por encima de los salarios y ojo que eso puede profundizarse si hay algún accidente desde el punto de vista cambiario. Mira, en el consumo de carne, por ejemplo, la Bolsa de Rosario salió con un informe diciendo que el consumo de carne en este momento está en el peor nivel de los últimos 100 años, desde 1920, que no se veía un consumo de carne medido en kilos per cápita, digamos, en términos anuales, tan bajo como ahora. Ahora estamos en 47 kilos 800 gramos y en 1920 estábamos en 46 kilos 900. Ahora, hace 10 años estábamos en 73 kilos por habitante por año. De 73 caímos a estos 47 Ahora voy a volver sobre kilos. ese punto porque vamos a hablar también con alguien que está en el sector. Yo te decía también que se ve indicadores en mayo, pasó en supermercados, pero hay indicadores de caída en todos los segmentos del consumo de distintas fuentes privadas que están viendo caída no solamente consumo de alimentos, sino también consumo de artículos de tocador, artículos de limpieza, Sí, es decir, distintos segmentos de consumo masivo que están mostrando una retracción en el consumo respecto a lo que ha sido la expansión o el crecimiento de fines del año pasado, principio de este año. Bueno, en indumentaria por la suba de precios, también en electrodomésticos por encarecimiento del crédito. Después vamos a contar porque se va a relanzar el Ahora 12 con una suba de la tasa de interés. O sea, el Ahora 12 que sirve para financiar consumo en electrodomésticos, por ejemplo, se va a encarecer desde el mes que viene. Me meto en el tema Milei. ¿Qué está pasando con Milei? ¿Quién tiene el tema? ¿Pablo? Sí. Bueno, este es un tema muy interesante porque, y ya vamos a hablar con Raúl Timerman, gracias Raúl por venir, porque ha ocurrido en los últimos días una especie de terremoto interno dentro del espacio libertario. Y vamos a tratar de entender qué está pasando ahí. Yo vengo diciendo que Juntos por el Cambio ya interpreta que Milei no es más un aliado, sino que es un enemigo o un adversario que le divide del voto opositor. Entonces, hasta ahora lo que era algo simpático para Juntos por el Cambio y distintos dirigentes coqueteando con Milei, bueno, el aparato político de Juntos por el Cambio salió directamente a ponerlo en la mira. Y cuando hablamos del aparato político de Juntos por el Cambio, hablamos de Larreta y los radicales, que lo pusieron directamente en la mira a Milei. Y detrás del aparato político de Juntos por el Cambio hay un aparato mediático también, del establishment económico y del establishment mediático, que hasta ahora interpretaba que Milei podía seguir corriendo libremente y ahora empieza a interpretar que daña las aspiraciones que tiene Juntos por el Cambio de ganar el año que viene en primera vuelta al oficialismo. Entonces empiezan ahí a moverse. Pero también ha ocurrido que internamente explotó algo que evidentemente estaba tapado, que era por ahí la discusión interna dentro del espacio de Milei. Milei es un líder evidentemente muy carismático, pero también que tiene actitudes, digamos, donde lo que dice él no se discute. Y la verdad que internamente están discutiendo en un tono terrible. Terrible desde el punto de vista también personal y la figura del propio Milei. Y cómo si esto tiene algún impacto en la sociedad o si es microclima. Ahora le voy a preguntar a Raúl Timerman, que ha venido siguiendo con las encuestas hasta ahora el crecimiento muy fuerte que ha tenido Milei en muy poco tiempo. Pablo, dale. Sí, el viernes tuvieron un acto en el espacio de Javier Milei. El primer acto en el conurbano se había presentado en el Estadio del Porvenir, se había presentado como algo que iba a ser el lanzamiento formal de Milei en el conurbano. ¿Qué pasó con ese lanzamiento? Bueno, no tuvo la fuerza esperada.
esperaban que sea como fue en su momento el acto de Parque Lezama o el acto de Palermo que había hecho Milei antes de la campaña electoral de 2021. La realidad es que hubo, según quien lo mide, un 1.500 o 2.000 personas en algo que fue muy flojo. Y otra vez, obviamente, cuando las cosas no salen, vuelven a encenderse las internas. ¿Cuál es la interna que hay en el espacio de Milei hoy? Bueno, hay un sector más político, que tiene más historia política, como es el de Carlos Maslatón, seguido quizás, obviamente siempre lo desmienten un poco, pero por Ramiro Marra, que es el legislador porteño que encabezó la lista en la última elección, y algunos otros dirigentes con más trayectoria política que le piden a Milei que genere algún tipo de armado político para poder llegar competitivo a las elecciones de 2023. ¿Contra quién apunta este sector? Contra los que estamos viendo en la foto. Karina Milei, que es la hermana de Javier Milei, y Carlos Kikuchi, que es un hombre que fue vocero de Caballo en su momento y que hoy es la persona a la que más escucha Javier Milei en materia de comunicación. Lo que dice el sector de Maslatón, que habla Para un segundito, más allá de que, porque ahora vamos a decir lo que dice Maslatón, porque si lo interpretamos lo que dice Maslatón, le quitamos fuerza a cómo lo dice. Y la verdad que cómo lo dice es algo terrible. O querés leer directamente los tweets. Ahora mostramos los tweets, pero básicamente lo que están apuntando es que falta una estructura organizativa que contenga este crecimiento de Javier Milei y que esta estructura, a la hermana de Javier Milei, a Karina Milei, a quien apodan el jefe, le queda grande poder lanzar una candidatura presidencial. Espera un segundito. Entonces, vemos los tweets espera un de segundo, Maslatón. porque si no interpretamos... Está Carlos Maslatón en comunicación. Gracias por atendernos, Maslatón. Muy amable. Hola, gracias. A ver... ¿En qué los puedo ayudar? Bueno... en tratar de entender qué está pasando, porque la verdad que el tono de las cosas que usted viene manifestando respecto a la interna dentro de Juntos por el Cambio es un tono que uno dice, bueno, está contribuyendo a destruir ese espacio, no a crear algo o a apuntalar ese espacio. Fíjense lo que ha sido, leo el tuit Maslatón. Maslatón ya conté que es uno de los creadores de UPAU, de la Unión para la Apertura Universitaria, en los 80, el liberalismo pisando muy fuerte en las universidades, en la época donde también, después, bueno, fundamentalmente en los 90 estuvo muy fuerte Alzogaray junto a Menem y la UCD, y Maslatón se ha convertido en una estrella de las redes sociales y de los espacios libertarios, ¿no? Y tiene una gran cantidad de seguidores jóvenes que, bueno, que comulgan con él, que le gustan, sacan fotos con él y están en todo el país militando el espacio de Milei. Todos los militantes liberales de la República apoyamos a muerte a Javier Milei, dijo Maslatón, pero ninguno de nosotros va a aceptar ninguna orden de Karina Milei, dictadora barata e ignorante en todos los aspectos, ni del traidor infiltrado de Carlos Kikuchi. Bueno, un tono donde uno dice, si se... La menciona, sí, a la hermana de Milei, que es la persona de más confianza de Milei, es difícil que esto termine bien. Bueno, Montenegro, mía, voy a salir un poquito de mis intereses, me voy a poner en periodista. Te voy a describir lo que pasa acá y voy a ser objetivo. Esto que vos ves ahora es un estallido de algo que ya se viene viviendo de hace 6 meses. Hace 6 meses, Milei designó a su hermana Karina y a Carlos Kikuchi, que es un hombre que viene de la prensa, a cargo del armado político nacional. Lo que ellos hicieron es borrar todo el armado posterior, aislar a todos los grupos liberales y libertarios que se habían formado en el país, que yo tengo registrado 350, que estaban listos para incorporarse a la campaña presidencial. Y empezaron a sellar alianzas con viejos dirigentes locales, del neofascismo, como es el caso de Fuerza Republicana en Tucumán, de la FUFEP, porque te acordás que eran los partidos adscriptos al proceso de reorganización nacional en su última decadente parte, y dejaron de lado a todo esto que vos viste en los actos, en Plaza Holanda, en Parque Lezama, en Luna Park, en Mendoza, en Córdoba, en Rosario, toda esa maravilla juvenil la dejaron de lado, y crearon alrededor de Milei un entorno tipo, yo lo comparo con el entorno lópez-reguista que sufrió Perón en los últimos meses de su gobierno. O sea, le venden un buzón a Milei, no está viendo la realidad y están destruyendo todo lo que se había armado. Entonces yo me vi en la obligación, soy el único tipo que puede hablar en esto,
Porque yo cuando digo que soy puntero y no juego nada, soy puntero y no juego nada. Entonces no tengo costo. Yo estoy representando un montón de voces que no pueden hablar porque tienen miedo de perder o contratos o tienen miedo de perder candidaturas y todo el ascenso político alrededor del próximo gobierno de Milei si es que gana. Entonces yo salí a hablar, inevitable que lo hiciera ahora. Real lo hice respuesta a una agresión previa de Kikuchi. Yo tengo que contar lo que está pasando. Y estoy instando a Milei a que intervenga de inmediato, lo remueva a Kikuchi, ponga a su hermana como primera dama potencial o como organizadora de sus actividades políticas, pero que deje esto en manos de lo que estaban antes, que básicamente son dos legisladores de la ciudad que se llaman Marra y Casieles. Y con eso, que haga un relanzamiento presidencial, que traiga toda la militancia del país a un gran acto en el Luna Park en el mes de agosto y a un seminario de formación política, porque todavía se puede rescatar la campaña. Si él sigue por este camino, entornado por Kikuchi y por Karina, en mi opinión va al desastre. Te aclaro que yo no soy secesionista ni estoy en otra cosa. Lo apoyo a él como candidato presidencial, pero tiene que replantear las cosas en lo organizativo y dejarse de mandar una cantidad de pavadas ideológicas que están mal para el liberalismo, como es, por ejemplo, la venta de órganos que no va, está totalmente impugnada por nosotros, o que se enoja con un periodista y le hace juicio. Esas cosas no van. La tiene que rectificar urgente, o esto que venía tan bien va a empezar a ir mal y de última va a tener que pactar con algo que nosotros no queremos. Conjuntos por el Cambio se va a vender barato y la carrera presidencial liberal de Milei va a colapsar por completo. A ver, este era el último tuit que escribió usted hace un rato, donde, a ver si lo tenemos ahí. Montenegro, donde... podés tutearme, ¿no? Podés tutearme, ¿no, Montenegro? Bueno, creo que no nos vimos nunca personalmente. ¿No? Qué grave, tampoco tan grave. No, pero está bien, pero digo, no lo conozco personalmente, creo que sí lo conoce a Claudio Slotnick de la época en que usted trabajaba en Patagon, pero... Bueno, está bien. Pero no, digo cuento un poco, digamos, cómo es la dinámica, pero sí, si quiere lo tuteo. Lo tuteo, quiero decir. Prueba de fuego para Milei, si quiere ser presidente, debe demostrar ya mismo que es capaz de frenar la guerra interna en La Libertad Avanza entre el Eje y los aliados. Si no puede, no sabe o no quiere, es porque no jugará la presidencia y se rendirá muy barato ante Juntos por el Cambio. A ver, usted se autodenomina junto a Marra los aliados y Karina Milei y Kikuchi son el Eje, que era el nazismo con Mussolini. Sí. Con el fascismo, digamos, y bueno, y el emperador Hirohito, pero... Te aclaro, por las dudas, te aclaro que no estamos diciendo que ellos son el eje nazi-fascista, son el eje. Son el eje. Nosotros somos los aliados, ellos son el eje. No denominamos así, hay que poner un nombre a las líneas internas. Nosotros somos en realidad, avanzan los aliados. ¿Contra quién combatimos? Contra el eje. ¿El eje quién es? Marra Kikuchi. Afuera de esto está Milei. Perdón, Karina Kikuchi. Marra es aliado, es el jefe de los aliados. Entonces lo que le estamos diciendo a Milei, hora de intervenir acá y de poner orden. Esto se puede arreglar en pocas horas, pero él tiene que dejarse de estar en una nebulosa política, tiene que tomar decisiones. Si no puede tomar decisiones, ¿y cómo va a ser cuando sea presidente? Pero es muy fuerte, digo, más allá, bueno, dejemos el tema del eje y los aliados, pero usted dice Milei es Perón, y alrededor tiene a López Rega y a Isabelita, digamos. Sí. Eso terminó muy mal, además de que López Rega era el organizador de la AAA. Entonces... Bueno, ¿por qué cree que yo estoy diciendo esto? Porque no quiero que termine mal. Le estoy advirtiendo. Su metodología política peronista de la época de Puerta de Hierro, donde él está arriba, y hay todo tipo de orgas y formaciones especiales abajo, después termina en un evento como el de Seiza. Esto es lo que estoy advirtiendo. Yo es una metodología autoritaria la de manejo de Milei. No, la autoritaria es la hermana de Milei. Es más, yo he escrito en otro tuit, tengo como 40 tuits, parece diría ser la jefa del paredón de fusionamiento. El tipo que no le gusta, lo manda al paredón. ¿Entendés? Ha bochado un montón de gente importantísima en todo el país. Entonces yo no quiero que esto siga así. Ella no es la dueña del movimiento. En un partido político no tiene dueño, tiene líder, pero no tiene dueño. Carlos, te quería consultar porque vos estabas planteando en uno de estos tweets más abajo en el hilo que para vos esta metodología y particularmente Carlos Kikuchi, a quien señalás especialmente como el López Rega de Javier Milei, están jugando para Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué planteas eso? Porque está destruyendo el movimiento. Larreta trató por todos los medios posibles de hace un año y medio de reventarlo a Milei.
Probó todo, plata, enviados, infiltrados, operaciones de prensa, todo lo posible. Trató de comprar gente, melonear, no tuvo resultado. ¿Por qué? Porque Milei es un tipo firme, es incorruptible en ese sentido. Ahora resulta que viene Kikuchi y rompe todo. ¿Qué tengo que pensar yo? ¿Es un tonto que está trabajando objetivamente para Rodríguez Larreta o tiene un arreglo clandestino? No sé si de origen, pero en la práctica le dijo, ¿por qué no te metes acá y haces un quilombo terrible? Explícame, ¿cómo puede ser que hace 2 meses todo lo que hace Milei es malo? Todo mal. ¿Qué lógica tiene esto? Las alianzas, las declaraciones. Es sospechoso, ¿no? O sea, vos planteás que el entorno de Milei juega para Horacio Rodríguez Larreta. El entorno de Milei objetivamente lo está aniquilando a Milei. Por eso salimos nosotros a salvar la campaña. Ahora, Maslatón, a ver, yo entiendo que, yo vengo diciendo que, ojo que a Milei lo puso en la mira Juntos por el Cambio, el aparato político de Juntos por el Cambio, que antes lo miraba con simpatía y demás, ¿no? Larreta, el radicalismo y demás. Pero eso decís vos, nunca lo miraron con simpatía, siempre lo vieron como un tremendo peligro. Bueno, usted tiene muy buena relación con Sergio Massa, del oficialismo. No, yo lo conozco de los tiempos de la UCD, acordate que compartíamos partido. Y Claro. hablaré 2 o 3 veces por año, a veces online, a veces en forma personal. Pero nada, sí. Lo voté en el 2015 a Massa, en la primera vuelta, las paso en la primera vuelta. Después ¿No hubo sectores del oficialismo también que pusieron una ficha en Milei? ¿Del gobierno? No, Por eso le pregunto por su relación con Massa no, y pregunto si hubo sectores del oficialismo que pusieron una ficha en Milei. Eso que vos estás diciendo son normalmente difamaciones de Juntos por el Cambio. No, por ahí- Cuando lo vieron surgir a Milei dijeron, no, a ustedes les paga el gobierno. Bueno, no es así. ¿Cómo va a ser así? No, por eso le pregunto. no, Yo estoy diciendo, no. a ver, yo estoy diciendo que Larreta, que usa el aparato político de la Ciudad de Buenos Aires como si fuera su aparato, el aparato oficial de la Ciudad de Buenos Aires como si fuera su aparato de campaña política, con lo Claro. cual, insospechado que pueda estar reproduciendo una versión de Larreta. Estoy diciendo que más allá de que eso es cierto y que Larreta lo puso desde el primer momento a Milei de enemigo, le estoy preguntando si hay sectores del oficialismo que también han puesto en su momento una ficha en Milei para dividir a la oposición. ¿Qué es una ficha? ¿Dar plata? No, en absoluto. Lo desmiento completamente. Es imposible que pase eso. Y si pasó, yo la verdad que no estoy enterado. Yo no estoy en las negociaciones de Milei con los partidos políticos. Sí hablo con los partidos políticos porque soy un tipo, casi que soy un periodista, igual que vos. Hablo con todo, comentame algo, qué sé yo, nada más que eso. No, Bien. Milei es un proyecto político independiente que se diferencia del kirchnerismo y se diferencia del macrismo o del neomacrismo. A mí me preocupa como militante a su favor que se acerque al macrismo o al neomacrismo, porque el día que haga eso se muere completamente. A ver, un segundito, lo tenemos acá a Raúl Timerman. Raúl, ¿cómo estás viendo? Vos venís siguiendo en las encuestas todo el fenómeno Milei. ¿En qué proceso está Milei en este momento? Milei básicamente fue una persona que durante 11 meses aumentó su intención de voto. Tuvo una imagen positiva siempre mayor que la negativa, excepto este último mes. La declaración sobre que la comercialización de órganos es un mercado como cualquier otro hirió la sensibilidad de mucha gente, jugó a un extremo que lo perjudicó. Eso es así. Pero vos hablabas de terremotos. Vivimos una era de terremotos. Hubo un terremoto entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández que terminó con la salida de Culfas de ministro. Hubo un terremoto entre Mauricio Macri y Gerardo Morales. Ahora hay un terremoto entre Maslatón y el entorno de Milei. Y encima hoy hay un terremoto financiero. Digamos, estamos viviendo una situación muy complicada en todos los sectores del país, en todos, incluso en los diferentes sectores de la política. No hay ninguno estabilizado que esté presentando una alternativa para la sociedad de salida en este momento. Están todos convulsionados sin propuestas. Claro, pero lo pregunto porque Milei se había diferenciado, decía, está la casta política. Obviamente el gobierno, lo hemos comentado muchas veces, la interna del gobierno, la fractura expuesta en medio de una situación económica muy delicada, lo termina de derrumbar al gobierno. Obviamente la sociedad tampoco ve con buenos ojos, me imagino, las internas de Juntos por el Cambio por la sucesión, pero es un espacio también muy diverso. Está el radicalismo a un lado, está
Macri del otro, Larreta, la coalición cívica, y además creo que ideológicamente es muy diverso. Es un espacio donde, como dice Maslatón dice, hay comunistas en Juntos por el Cambio, o socialdemócratas, y del otro lado hay otros más liberales. Ahora, el espacio de Milei se mostraba como algo distinto. Ahora, cuando empieza, esto es algo de microclima, el tema Maslatón, Sí, bueno, los youtubers que se abren. por otro lado, no las tenía críticas muy interna. duras. Es sorprendente porque Milei sobre esto ha guardado silencio, no ha respondido absolutamente nada. Efectivamente. O es microclima y esto no daña la imagen de Milei más ampliamente en la sociedad. No, pero básicamente, ¿a quién le sirve que Milei suba o que Milei baje en la intención de voto? Porque eso es lo que se está jugando. Da la impresión que Maslatón está protegiendo la potencialidad electoral de Milei y acusa a Kikuchi, a la hermana de Milei, de atentar contra esa posibilidad electoral. Bueno, la subida electoral de Milei, suponiendo que no entre en la segunda vuelta, favorece a Juntos por el Cambio, indudablemente. ¿Por qué? Porque 4-1 los votos de Milei en la general van en el balotaje a Juntos por el Cambio. La caída de Milei creo que favorece al oficialismo. Favorece al oficialismo. Creo que favorece al oficialismo. No es fácil favorecer al oficialismo. ¿Pero por qué en este favorece al momento. oficialismo? Si supuestamente ese es voto opositor que puede ir a Juntos por el Cambio. Pero vos sabés que hay un voto, sí, efectivamente puede ir a Juntos por el Cambio, pero hay un voto de Milei que es un voto de protesta fuerte, juvenil, irascible, con bronca, que tradicionalmente lo tuvo para la izquierda. Y hay un sector de la izquierda que está dentro del oficialismo. Una cosa es cómo van a jugar los votos en el caso de un balotaje y otra cosa es cómo se alinearían esos votos si se produce el decrecimiento antes. Tenés una última pregunta para Maslatón. Sí, Carlos, a ver, ¿cuál es entonces la solución que ustedes plantean, digamos, frente a esta interna? ¿Qué es lo que debería hacer Javier Milei de acá en más? Bueno, por primera vez en su vida va a tener que resolver un conflicto político. Tiene que pararse frente a los dos sectores. Yo sugiero que llame a la conciliación, a bajar las armas y a un cese del fuego, a una reunión de todos los sectores en una mesa, a sacar a los que no sirven, a reflotar a los que han sacado, eso es lo que yo le pido a él, y a llamar a toda la militancia del interior que ha quedado abandonada como si fuese un ejército que se retira, que deja unidades sueltas, gente herida. Esos tipos han quedado aislados, no saben qué hacer. Yo calculo que hay 350 grupos pro Milei en el país que están esperando órdenes. Ahora, Maslatón, yo no hago política y no voy a hacer política, ¿no? Pero no sé cómo es la política. Pero le llegan a decir a mi hermana dictadora barata ignorante. Bueno. Y yo, más allá del tema de la lógica de la política o lo que fuera, y sorprendentemente, Milei, que es muy mecha corta, digamos, para salir a cruzar violentamente, verbalmente, no digo, a sus contrincantes en las redes sociales, hace 3 días que no tuitea absolutamente nada ni dice absolutamente nada de estas cosas. Ahora, ¿le dicen a tu hermana dictadora barata e ignorante? ¿Qué sé yo? ¿Puedo hacer una acotación, Montenegro, antes, Sí. antes de que nos vayamos? Sí. Bueno, Karina Milei es una gran persona en cuanto a ayuda de Milei, pero no es la jefa del movimiento. El nepotismo en el liberalismo y en la política en general no está aceptado, no tiene nada que ver que sea la hermana. Es la persona que él puso en una posición inadecuada para el armado político, que se dedica a fusilar personas. Entonces yo no lo acepto. El movimiento es de todos. Hay un líder, pero nosotros podemos hacer nuestro juego político adentro. Y las internas son normales de la política. No hay obediencia debida a un pariente de Milei. Ahora, si él se equivoca, en lugar de llamar a la conciliación y poner las cosas en su lugar, decide proceder en contra nuestra, yo le digo proceda, es peor para él. Yo le estoy mandando un mensaje de paz. El que no hable es bastante sospechoso, el que no tome medidas es bastante sospechoso. Espero que venga de Brasil y de Colombia, donde está ahora, y que decida y que diga, vamos a reorganizar esto, por el bien de él. Y si no lo hace, lamentablemente, la gran esperanza que era Milei presidente, que consistía para mí electoralmente en sacar 30% en las PASO,
en un triple empate con el peronismo, con el kirchnerismo y con el macrismo, y se va a frustrar. Y este tema, y no vamos a tener un presidente liberal. Todavía se puede salvar la campaña, si sigue lo que estamos pidiendo nosotros. No, y después Si lo, sigue, lamentablemente, lo que este tipo de disputas también abre es el interrogante respecto bueno, una cosa es ganar una elección y otra cosa es después gestionar, que es un poco el planteo que venimos haciendo respecto al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio. Por eso ahora... Que cada vez es más fácil que se alternen y que puedan ganar una elección. Ahora tiene todo servido Juntos por el Cambio para ganar la elección. El tema es después cómo gestionás, porque todos creen que son crack, que es una fórmula matemática que la aplicás y listo. Bueno, muy bien. Montenegro, lo último, por favor. 5 segundos nada más. Por eso él tiene una prueba de fuego acá. Él tiene que resolver este conflicto. Si no, imagínate como presidente. Todas las cosas que tener que resolver todos los días. De mi parte, toda mi colaboración. Ojalá que vaya por el camino adecuado. Muchas gracias. Gracias, Maslatón, muy amable. Ahí estaba Carlos Maslatón. Es llamativo, digamos, cómo estalló esta interna en el espacio libertario. Cambio de tema, Gasoil, ¿qué está pasando en este momento? Bueno, comentábamos en los otros días que justamente en las empresas privadas lo que habían detectado es que lo que se había iniciado como un foco de problema en el abastecimiento de gasoil en el norte del país se había extendido a todo el país y que había distintas empresas, sobre todo de la alimentación, que empezaban a tener inconvenientes muy serios para el abastecimiento de productos, no en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense, sino en el resto justamente de las provincias, incluso en algunas provincias grandes. Lo que se puso de manifiesto en las últimas horas es que el gobierno va a tener que tomar una decisión de qué hacer ante la falta de gasoil, porque está claro que se pudo comprar un barco adicional, pero ese barco tarda en venir, la logística también se demora y mientras tanto las empresas y los productores agropecuarios tienen inconvenientes para llevar adelante sus actividades. Bueno, la propuesta que está dando vueltas es la que acá habíamos también comentado, que es a darle un corte más grande al gasoil. Esto es, en vez de tener 95% de gasoil y 5% de biocombustible, triplicar eso y llevarlo de 5 a 15%, el gobierno en las próximas horas va a tener que tomar una definición a ver si hace caso a la propuesta que le acercan desde las petroleras, desde las empresas privadas, los productores. Pero eso se puede resolver ahora en el corto plazo. Vamos a preguntarle a un experto. Mira, hay un estudio del Instituto Argentino de Energía que dice que no faltaron recursos, sino organización en el tema del gasoil. ¿Qué está pasando, digamos? ¿Por qué está faltando tanto gasoil que es habitual en esta época del año, pero siempre se importa y se sabe que se tiene que importar y hay que distribuirlo? Está Jorge La Peña, que es expresidente de YPF y exsecretario de Energía. Gracias, La Peña, por atendernos. Muy amable. Gracias a ustedes por llamar. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué de alguna manera es mucho más notoria la falta de gasoil en este mayo, junio de lo que fueron otros años? Bueno, es un problema grave que hay. El gasoil es el combustible más importante de los combustibles líquidos. Es el combustible sobre el cual descansa toda la actividad agraria, digamos, todas las labores agrícolas, tan importantes para la Argentina, tan importantes para las exportaciones. Sobre el gasoil está todo el transporte de personas, transporte público de personas, ferrocarriles, ómnibus, micros de corta y larga distancia. Y sobre el gasoil está todo el transporte de mercaderías, incluido el búnker para la exportación, ¿cierto? Entonces, que a un país le falte gasoil por un día no es un problema grave, puede atribuirse a un accidente, al corte de una ruta, a un accidente dentro de una refinería, etcétera, ¿no? Ahora, que le falte durante largas semanas, ya estamos hablando de 2 o 3 meses, porque esto se empezó a hablar en marzo, y que le falta en 19 provincias, es un escándalo que yo nunca vi. Vamos a ponerlo en estos términos. Ahora, ¿por qué pasa esto? Pasa porque la demanda de gasoil el año pasado, digamos, tomando los 12 últimos meses, desde abril para atrás, digamos, abril del 2022 para atrás, ha crecido respecto al año anterior en una cantidad muy importante, que es 16%,
Lo mismo ha pasado con el volumen de naftas, la demanda de naftas, y esto tiene como explicación el parate que hubo durante la pandemia y la cuarentena tan prolongada que la Argentina tuvo. Es decir, no nos debe extrañar que después de la cuarentena eterna o la larga cuarentena haya subido la demanda de combustible, sumando naftas y gasoil, en el orden de un 23, un 24% en el año. Ahora, ¿cómo respondió el parque de refinerías argentinos? Bueno, nosotros hemos constatado en el Instituto Mosconi que hay 2 o 3 elementos muy llamativos. La producción de petróleo se incrementó en el mismo lapso en un 11%. Es decir, se supone entonces que las refinerías cargaron o alimentaron con materia prima, digamos, un 11% más que el año anterior. Pero si la demanda fue agregada de combustible 24%, evidentemente hay un gap. La Peña, perdón, está claro que aumentó la demanda y la oferta, lo que se importó de gasoil, ¿está en línea con ese aumento de la demanda? No está en línea. Justamente esta es una de las causas, porque, usted tiene que complementar la producción nacional con la importación que sea necesaria para abastecer el mercado. El objetivo fundamental es tener el mercado abastecido, no el mercado desabastecido. Por lo tanto, la importación de combustibles debería haber aumentado y no lo hizo. Lo hizo en el caso de las naftas, donde hubo un incremento de las importaciones y el mercado de naftas no está desabastecido. Pero no lo hizo en igual forma en la parte de gasoil, donde si bien hubo importaciones crecientes respecto al año anterior, estas se destinaron en un 90-95% a la generación de energía eléctrica para paliar un grave problema de falta de gas también en este año, que es una cuestión concurrente. Entonces, ese gasoil importado, que debería haber ido a las estaciones de servicio, por decir algo, y al sector transporte, no fue al sector transporte ni a las estaciones de servicio y fue dirigido al sector eléctrico. Quiere decir que estas importaciones fueron insuficientes. Es la responsabilidad de las importaciones insuficientes, son de los propios prestadores, las empresas prestadoras, y por otro lado del propio gobierno, que es el que en última instancia decide y controla y vigila el funcionamiento de los mercados. Brevemente, ¿cómo se resuelve esto en el corto plazo? ¿Importando más? En el corto plazo, importando más. Y si usted quiere que me explaye un poquito, hay también una falla concurrente de la política, de biocombustibles, que tuvo una restricción a raíz de una decisión y una ley aprobada en el Parlamento, en el cual se decidió reducir los aportes del biodiesel. Consecuentemente, con lo cual, en este periodo tuvimos un menor aporte del biodiesel al mercado interno y una mayor exportación de biodiesel al mercado externo. Si esta mayor exportación, por lo menos en parte, que al mercado interno, el problema se hubiera aliviado mucho más de lo que es hoy, ahora, que es una crisis. La Peña, gracias, muy amable, como siempre. Ahí está el exsecretario de Energía, Jorge La Peña. Voy a una tanda. Cuando volvamos, vamos a hablar con Raúl Timerman. ¿Qué está pasando desde el punto de vista del gobierno con la designación de Scioli en producción? La salida traumática del hombre de más confianza para Alberto Fernández, que era Matías Culfas. Bueno, ¿cómo sigue esa película? Tanda y ya volvemos. A ver, ¿qué está pasando ahora con el dólar? Bueno, el dólar en un día muy complicado a nivel internacional, financiero internacional, acá sigue para arriba. El dólar libre 238 pesos, esto es 11 pesos por arriba del cierre del viernes. Ya veníamos de días que iba para arriba. El paralelo, el dólar blue, está 212,
menor movimiento, 2 pesos para arriba, pero lo que se nota es una creciente dolarización de parte de empresas, de parte de fondos de inversión, sobre todo internacionales, y un Banco Central que, como acá adelantamos, sigue interviniendo en el mercado de bonos, tratando de que los bonos no caigan todavía más. Las medidas que te dicen Guzmán y Pelle van a tomar a partir de hoy, ¿cuáles son? Mirá, mañana es un día muy importante porque está la licitación del Tesoro de Guzmán. Muy probablemente va a subir la tasa de interés. Hay una presión del mercado, también de Pelle sobre Guzmán para que suba la tasa. Mañana te diría que la duda es cuánto va a subir la tasa Guzmán y después cuánto va a subir la tasa Pelle. Porque el Banco Central, recordemos los últimos meses, cada vez que se dio a conocer la inflación, acto seguido subió la tasa de interés. Bueno, mañana se da a conocer una inflación que va a ser elevada, va a estar en torno al 5%, pero en este contexto financiero que estamos hablando, de inflación que lejos de aminorar sigue muy alta, arriba del 5 en este junio, y bueno, el Banco Central también va a subir la tasa de Hablamos interés. del gasoil, ¿qué está pasando en Formosa en este momento? Ahí está en Formosa nuestro colega. A ver si podemos conectar Formosa. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Sí, y ¿Cómo están? espérame un segundito. A ver, ¿me están hablando? ¿Me están hablando de... Ahí está Jorge Pesqueira. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días a toda la audiencia y a ustedes que están en el piso, ¿cómo andan? Gracias, Jorge, por atendernos. Bueno, ¿qué está pasando ahí en Formosa con el tema gasoil? Bueno, en Formosa tenemos hace como 3 semanas que venimos con problemas de desabastecimiento. Hay algunas estaciones de servicio que no cuentan con gasoil. Digamos, a veces llega el combustible, pero en cuestión de horas nada más ya se termina todo por completo. Y en otras estaciones, por ejemplo, tenemos diferencia de precio que por ahí hacen que se genere una fila de 3, 4 cuadras más o menos de vehículos con las intenciones de cargar. ¿Qué pasa cuando llegan a la hora de cargar combustible? Les avisan que ya se quedaron sin stock y por lo tanto se genera un malentendido, se generan bronca por parte de los conductores porque hacen una espera de más o menos hora y media, se termina el combustible para cuando llegan a cargar y así es la situación. A veces llega y en el mismo día se termina. Estamos acá, por ejemplo, en una de las estaciones de servicio de YPF. Más allá tenemos un cartel que habla sobre soberanía energética y los 100 años que cumplió YPF hace poquito. Y por otro lado tenemos otra situación, que es una estación sin combustible, sin gasoil, tiene nafta, pero tiene un tope de 2.000 pesos por vehículo. Y también tenemos otras estaciones que también van en el interior de la provincia, que también están con este problema, sin combustible, y algunos que tienen con un precio de gasoil de 250 pesos, por ejemplo, que son los que van hacia los campos y a los que son los transportistas que traen los productos acá hacia Capital, y se genera este problema, por ejemplo. Hay vehículos que están, los camiones que están, por ejemplo, allá estacionados, están con el problema de que no hay combustible, y algunos se retrasan 2 días, por ejemplo. Son 2 días que quedan esperando. Hubo una estación de servicio, por ejemplo, la semana pasada que estuvo 6 días sin combustible. Son 6 días que los playeros no pudieron trabajar, al no haber combustible, los vehículos no iban, entonces ellos, a pesar de que tenían que cumplir horario, estaban ahí con los conos avisando de que no había combustible. Es una situación que se repite todos los días en Formosa. Veníamos en abril de los aumentos, empezaron después los desabastecimientos y ahora es continuo ya todos los días. En estos momentos, por ejemplo, podemos ver que allá está circulando un camión que transporta combustible. Inclusive los mismos camiones que transportan combustible en algunas ocasiones han quedado varados aquí en la ciudad por la falta de combustible. Una vez que quisieron arrancar, no tuvieron más y es un problema, y también bastante irónico que los que transportan combustible se queden sin combustible. Increíble, increíble. Jorge, te agradezco 250 pesos, está contando ahí en el interior, sí. El litro de gasoil. Está regulado ahí porque eso genera también que los camiones, al cargar el combustible 250, cuando acá, por ejemplo, la Infinia Diesel está 164, inmediatamente
eleva el valor de los productos. Entonces, al llegar aquí a la capital, a los comercios, un producto que antes, por ejemplo, teníamos la bolsa de mandioca, que antes se conseguía a 1.200 pesos, en este momento en el mercado ya estaba llegando a 1.700, Bien. entonces los aumentos van todos aparejados. Jorge, gracias, impecable. Jorge Pesqueira ahí desde Formosa contando qué está pasando con el tema de combustible. Vamos a ir a una tanda, cuando volvamos vamos a contar qué pasó con el avión de tripulación iraní y venezolana que está retenido en Ezeiza. Bueno, qué pasa con la tripulación, cuál es la respuesta por parte del gobierno, y hay denuncias de la oposición con el tema. Y vamos a hablar también con Raúl Timerman, bueno, a ver qué está pasando con la interna fuerte de Juntos por el Cambio, no solamente Milei, y ni qué decir la del gobierno, ¿no? Que es la fractura expuesta entre Alberto Fernández y Cristina. Tanda y ya volvemos. Me está llamando Diego Nicolás desde el Obelisco. ¿Qué está sucediendo, Diego? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Mira, aquí en el Obelisco se está desarrollando un plenario de los distintos movimientos piqueteros. Esto no es una gran movilización de esas que estamos acostumbrados, que ocupan toda la avenida 9 de Julio y demás, sino que es un grupo de delegados de cada uno de los sectores, que bueno, sumados sí, son una buena cantidad de gente, pero ocupan solamente lo que es la Plaza de la República y una parte de la avenida Corrientes. Es decir, la 9 de Julio no se encuentra cortada. Aquí están deliberando. ¿Y cuál es la decisión que van a tomar en el día de hoy? ¿Cómo seguir adelante con el plan de lucha a futuro? Están deliberando los distintos sectores. A las 5 de la tarde probablemente sea el momento indicado para que voten. Y a partir de esa votación se definirá el plan de lucha de los movimientos piqueteros a partir de ahora. Así que este es el panorama entonces, Maxi. Plaza de la República, al pie del Obelisco, sectores piqueteros deliberando, el tránsito por Avenida Corrientes levemente restringido y no hay ningún problema para circular por Avenida 9 de Julio. Diego, espera un segundito porque lo quiero sumar con este tema a Pablo, y me contás un poquito qué dicen los discursos, por dónde van, qué es lo que cuestionan básicamente en este momento, ya sea de la economía o del gobierno, y qué es lo que están reclamando, por qué quieren hacer una marcha piquetera de nuevo masiva federal. Pablo. Sí, a ver, lo que estamos viendo es un plenario piquetero nacional, lo que están definiendo es el plan de lucha, cómo sigue. Había habido uno que desembocó finalmente en el famoso acampe y en la marcha federal que se había hecho en el mes de mayo. Ese plan de lucha ya está vencido, ya se ejecutó en su totalidad, y ahora lo que están planteando es un nuevo plan de lucha que va a tener características similares a las que vimos. Es decir, marcha federal, probablemente acampes en el Ministerio de Desarrollo Social, y la novedad es que le quieren pedir a la CGT que los acompañe, y quieren además que la CGT los acompañe con un paro general, que sería el primer paro general al gobierno peronista, al gobierno de Alberto Fernández. Ese es el planteo que van a hacer ahora las organizaciones piqueteras. ¿Qué es lo que están reclamando en concreto? Bueno, están pidiendo un aumento del monto de los planes Progresar, de los planes de trabajo, y la idea cuál es que aumente el salario mínimo vital y móvil, que eso se indexa automáticamente con estos planes sociales. Por otro lado, piden un aumento en las raciones que mandan desde el Ministerio de Desarrollo Social a los comedores populares. Y por último, la ampliación de la cantidad de planes de trabajo. Dicen que en este momento son insuficientes. Esos son básicamente los tres reclamos del pueblo piquetero, y el plan de lucha incluiría una marcha federal, un acampe en el Ministerio de Desarrollo Social y el pedido a la CGT del paro general. Diego. Sí, Maxi, fundamentalmente los discursos que hemos escuchado durante estos últimos minutos apuntan a dos cuestiones centrales. Una tiene que ver con la universalidad de los planes sociales. Ellos están reclamando ya desde hace tiempo que no se entreguen discrecionalmente con un cupo, sino que los planes se le entreguen a todos aquellos que lo soliciten. Y por otro lado, hay algunos discursos que estuvimos escuchando recién que apuntan a la asistencia directa, sobre todo a los comedores barriales, para que puedan recibir mercadería en tiempo y forma y como lo están solicitando, que según vienen denunciando, Maxi, esto no se está cumpliendo de acuerdo con las promesas que en su momento les diera el Ministerio de Desarrollo. Diego Nicolás, gracias. Nos llamás ahí en cualquier momento que sea necesario, te ponemos al aire. Raúl, de alguna manera
hablando del tema Milei, Juntos por el Cambio y demás, Milei marcó mucho agenda con un discurso, si se quiere, contrario al kirchnerismo, ¿no? Tema piqueteros, hay que sacarlos directamente, todo el tema económico, hay que dar mucha más participación a la economía privada, bajar impuestos y demás. Más allá de la situación de Milei que contábamos, la interna y demás, ese discurso, digamos, de que es necesario un cambio, un giro drástico desde el punto de vista político, social, económico, ¿sigue presente? Sigue, bueno, apareció en la sociedad ese discurso. No todos quieren el mismo cambio, pero hay una situación de hastío en que la sociedad está reclamando un cambio. Reclama dos cosas, cambio por un lado y reclama conducción por otro lado. Cuando vamos a los atributos presidenciales, aparece primero gestión y después coraje. Es decir, la sociedad ahora, si vos mirás la interna de las dos coaliciones, en la interna del Frente de Todos, Cristina 20, Alberto 10. Lo duplica. ¿Qué hay? Hay conducción y coraje en Cristina. En la interna de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Mauricio Macri empatados en 10 puntos, digamos. Si no participa Mauricio, Patricia gana fácil. Y Horacio Rodríguez Larreta en 7 puntos. Están arriba el coraje, digamos, y la gestión está abajo. O sea, hay una demanda social de un hastío, una frase textual. Esta fiebre permanente de la inflación, que venga alguien y nos dé una inyección. La palabra inyección es algo doloroso. Ahora, eso que plantean, por ejemplo, eso que plantean sectores de Juntos por el Cambio, ¿no? De que hay otro clima social, así como en los 90 fue el clima de las privatizaciones y demás, pero interpretaba Menem el clima en el mundo, ¿no? Y eso se trasladó a la Argentina, después del fracaso económico de Alfonsín en los 80. Y después vino Kirchner con lo que fue la implosión de todo el modelo de convertibilidad y demás, y el clima social del mayor intervencionismo estatal. Bueno, de alguna manera el triunfo de Macri en el 2015 se interpretó también como una especie de giro, pero algunos decían giro a medias, digamos, ¿no? Donde ahora hay un clima de alguna manera, reacción frente a esta etapa del kirchnerismo, del Estado metiéndose, la pandemia, la cuarentena, el aparato estatal asistiendo a los que se caen de la economía. Es bastante más complejo. La situación es, primero, el Estado no puede responder a todas las necesidades que le plantea la sociedad. Se termina eso, ya no puede. Es un poco lo de Alperín Dong y la larga agonía de la Argentina peronista. No del peronismo, pero la Argentina como Estado peronista ya no puede responder a las necesidades de la gente. No puede seguir con el subsidio a la energía. No puede seguir con 1.200.000 planes sociales, más 4 millones de tarjeta alimentar, más la asignación universal por hijo. Con todo ese sistema no puede seguir. Vos fíjate una cosa, este gobierno hizo mucho durante la pandemia desde el punto de vista de ayudar a las empresas y a la gente a que la situación golpee poco. Nada de eso está reconocido frente al fenómeno de la inflación. La inflación mata todo lo demás. Mauricio Macri en su primer mitad de gobierno se mandó el tarifazo, tremendo, ganó las elecciones intermedias. Segunda mitad, acuerdo con el fondo, inflación, perdió las elecciones presidenciales. Con la inflación no hay con qué darle. Si se mantiene esta inflación, no va a ser competitiva la coalición de gobierno. ¿Qué está pasando con el tema de consumo de las carnicerías? Algo que habías anticipado. Claro que según ahí la Bolsa de Rosario sacó un informe donde cuenta que está el consumo de carne en el peor nivel en 100 años. Desde 1920 que no existía un nivel tan bajo, medido por habitante por año, consumo 47 kilos, 800 gramos. Para recordar, hace 10 años, 12 años, el consumo estaba arriba de 70 kilos por habitante por año. Ahora está en 47,800. Bueno, esto
¿Con qué tiene que ver? Y con el precio. Con el aumento, los aumentos. Fíjate. Es la oferta y la demanda. Sube el precio, baja la demanda. Fíjate, en mayo, todavía no hay datos oficiales que se van a conocer mañana a la tarde, 6,1% aumento de la carne en promedio. Último año, 68,3%, medido para todos los cortes. Pero un informe del CEPA marca algo muy interesante, y que los cortes que más aumentaron en los últimos meses fueron los cortes más económicos. Solamente en mayo, cuando hablamos de asado, carnaza, carne picada o paleta, subieron en promedio esos cortes arriba del 8%, 8,4%. Y los cortes más caros aumentaron menos, aumentaron en promedio 5,7%. ¿Qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que justamente los cortes más baratos son los más demandados, y como son los más demandados... Sostienen los precios, y sostienen claro, son los el aumento de precios. Más están aumentando y, claro. digamos... En lo otro no pueden remarcar demasiado porque se cayó más todavía el consumo. Y la última línea, mirá lo que pasa con los sustitutos, como por ejemplo con el pollo, que cuando hablábamos del año pasado, que la carne subía 70%, el pollo subía poco más de la mitad. Bueno, ahora ya no ocurre eso. Ahora la carne sube 6,1%, la carne vacuna, y el pollo sube, se encarece 6,3%. O sea, van ahí pegados la carne vacuna con la carne aviar, con lo cual la carne aviar, la de pollo, también está mostrando una caída en los niveles de consumo. Bueno, cuando hablamos de, efectivamente, el humor social y demás, lo que vos hablás de la inflación, lo arrasa todo. Respecto a es eso, claro. Respecto a eso, solo el caída 10%... de consumo de carne, de leche, de productos esenciales, es la contracara de este nivel inflacionario. Una cosa, solo el 10% de la población no modificó sus hábitos de consumo debido a la inflación. Solo el 10% de los encuestados dice que come toda la carne que quiere. Claro. Está Diego Salvo, encargado de la carnicería La Mejor. Diego, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, ¿qué está pasando con la dinámica del consumo? ¿Se había recuperado de alguna manera fines del año pasado y de nuevo ahora viene para abajo? Sí, la verdad, bueno, primero buenos días. Sí, se ha caído porque, o sea, ha aumentado todo. No es que la carne solo aumentó. O sea, se vuelca todo lo que es el frío, el gas, la luz, vuelca toda la carne. Pero si vos te pones a equiparar con otros cortes, la carne sigue siendo barata porque rinde más. Lo que pasa es que, bueno, todo sube y le volcamos toda la carnicería. Diego, de alguna manera, ¿sentiste desde cuándo? Porque esto de la caída del consumo de carne viene hace rato, digamos, ¿no? Creo que la crisis, ¿te acordás del 2010, cuando salió Moreno a cerrar el tema de exportaciones para que no se le dispare tanto el precio? Y después hubo distintas ondas de donde los precios se dispararon. Bueno, ahora estamos con una inflación del 70%. Es cierto que el año pasado la carne había subido por arriba de la inflación. Sí. Creo que 70-80%, habíamos tenido 50% de inflación. Ahora se están acomodando otros precios, digamos, ¿no? Que están a la par del aumento de la carne. No es que la carne es un precio que está subiendo especialmente más que otro. Está más o menos yendo a la par. Pero vos estás notando que el consumo en qué momento empieza nuevamente a pegar la vuelta y empieza a mostrar otra caída. ¿En qué momento de este año? Lo que pasa es que hay un tema que es primordial. Arranquemos que la gente viene a comprar primero el día a día. Ya no compra más para la semana. Y aparte que ya está intercalando con el pollo, con el cerdo, que es mucho más barato que la carne. Entonces, ¿qué pasa? Contra eso no podés pelear cuando la gente no tiene plata y sale a buscar precios y tratar de arreglarse el día a día. Una última, sí. Claro, yo recién comentaba que los cortes económicos son los, por lo menos en el informe del CEPA, son los que más se incrementaron en los últimos meses. Eso hace que, por ejemplo, la gente, en vez de pedir, por ejemplo, un pedazo de asado o de tapa de asado, pida milanesas, porque claro, la milanesa rinde más porque es, digamos, lleva carne, lleva pan rallado, digamos, abarata un poco el costo de consumir carne. Claro, lo que pasa es que, o sea, la gente busca precio y ¿qué pasa? Como vos me decís, se vuelca al espinazo, al osobuco, a la falda, que son cortes baratos. El carnicero no lo puede reponer, entonces lo aumenta y los cortes finos quedan
que son los más caros, dentro de todo quedan baratos. Pero acá hay una realidad. Acá tendríamos que cambiar un poquito el tema. Tendríamos que empezar a exportar todo, porque si vos haces una nota en todos los frigoríficos, sobra el asado. El asado lo estamos guardando, porque el asado no se exporta. Entonces tendríamos que poner mucho más barato el asado, vender las cosas afuera para que nos entren las divisas, y las carnicerías trabajarían mucho más. Bien, Diego, gracias, muy amable. Ahí está Diego Salvo, dueño de una carnicería, contando esto que sigue la caída en el consumo de carne. ¿Qué pasó con el avión? ¿De qué nacionalidad es el avión? Un avión de carga con tripulación venezolana e iraní. El avión es venezolano. Hay un avión varado en Ezeiza que tiene tripulación, como vos decís, venezolana e iraní. Y es un avión que es de origen venezolano y tiene supuestas vinculaciones con terroristas iraníes. Lo que se sabe es que es un Boeing 747 que aterrizó en Ezeiza hace una semana, el lunes 6 de junio, que es un avión de la empresa venezolana Emtrasur y que su tripulación está compuesta por 14 venezolanos y 5 iraníes. El avión provenía de Caracas, no pesó en ese momento sobre ningún tripulante, dicen desde Migraciones, ninguna restricción para el ingreso de ninguno de ellos, pero al día siguiente del aterrizaje el avión tenía que volver a volar y no podía porque no tenía combustible. Entonces lo que hicieron fue intentar viajar a Uruguay para poder cargar ahí combustible. Y antes de llegar le dijeron no lo vamos a dejar bajar porque no tienen permitido aterrizar en este lugar y volvió a Ezeiza. Así es como se empieza a difundir esta historia de la que vamos conociendo de a pedacitos, que en el vuelo iban, esto es lo que difunden o acusan algunas organizaciones, agentes de la Fuerza Al-Quds, que es una unidad de inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán. Resulta que este avión tenía vedado el espacio aéreo de Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile por haber colaborado supuestamente con objetivos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, una oficina que se llama OFAC, por estas iniciales. Esto desde 2007. La OFAC es un organismo de control financiero que depende del Tesoro de Estados Unidos, por eso se habla de una decisión que proviene desde los Estados Unidos, y por eso, por ejemplo, las petroleras vinculadas a Estados Unidos no están queriendo vender combustible porque dicen que eso después les va a derivar en una sanción. Dos de las organizaciones de la política judía más importantes de la Argentina, la DAIA y la AMIA, exigieron una investigación. La DAIA hizo la denuncia y fue aceptada como querellante. También lo hicieron un grupo de diputados de Juntos por el Cambio con el argumento de que el avión estaría vinculado a la compañía aérea iraní Mahan Air, sancionada justamente por Estados Unidos por estos supuestos vínculos de actividades terroristas. Esto obviamente genera mucha sensibilidad porque estamos hablando de un universo que está especialmente atento respecto de lo ocurrido con los atentados en la AMIA y la Embajada de Israel. Y lo que sostienen desde Irán es que es una operación para sancionar su política nuclear y que esa aerolínea, la aerolínea que estábamos mencionando, Mahan Air, le vendió a Venezuela este avión hace casi un año, así que no podría ser nada de esta acusación. Sin embargo, la oposición denuncia maniobras en la aeronave. Dicen que voló sin el detector de la aeronave en el viaje que hizo de Córdoba a Buenos Aires, que dicen que llevaba repuestos de autos, pero que en realidad hay que averiguar qué cosas llevaba. Bueno, ahora el juez federal Federico Villena le ordenó a Migraciones que les retenga el pasaporte a estos 5 iraníes, por lo menos por 72 horas más, para poder investigar si efectivamente tienen algún vínculo con esta asociación terrorista iraní, o si no lo tienen y entonces les permitiría viajar. Los venezolanos ya pueden, los iraníes todavía están en investigación. Brenda, ¿vos tenés una información adicional? Sí, el gobierno claramente tuvo una reacción ante esto que acaba de ocurrir, que tenemos en los últimos días, y hubo varios ministros que a lo largo del día de hoy salieron a plantar posición con total cautela, ¿no? Prudencia, cautela, estas son las palabras que usaron el canciller Santiago Cafiero, el nuevo titular de la AFI, Agustín Rossi, que está debutando no hoy, sino desde la semana pasada, pero con este tema tan candente, como contaba muy bien Flor, que tiene miles de ribetes. Y por otro lado, el último en hablar fue Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, que se apartó un poco de la línea de la cautela y dijo, palabras textuales, admitió que
uno de los tripulantes está relacionado con la Guardia Revolucionaria de Irán, y una frase particular que muestra la diferenciación con lo que estaban diciendo, lo que habían dicho los otros ministros, que es que si hay situaciones de estas características, se deberán tomar determinadas acciones. ¿A qué se refiere con de estas características? Bueno, por supuesto, si hay algún tipo de relación con el terrorismo, ¿no? Y al decir que sí tienen relación con la Guardia Revolucionaria de Irán, está avalando sino abriendo la puerta, la posibilidad a que esa sea una hipótesis viable. A ver, está Miguel Ángel Toma, que fue secretario de Inteligencia durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Toma, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, a ver, ¿cómo se interpreta esto que sucedió con este avión venezolano detenido en Ezeiza con tripulantes iraníes y venezolanos? No sé si esa placa que estamos viendo, después mostrémosla, si esos son los últimos vuelos que ha hecho este avión. Que, por ejemplo, 13 de mayo. Sí, esos son los récords. Hay Caracas, Ciudad del Este, no sé, sí, dejemos para que se llevar despliegue. cigarrillos, supuestamente. A Ciudad del Este llevan cigarrillos. Después Aruba, desde Ciudad del Este. Caracas, bueno, desde Aruba. Hay algunos vuelos Teherán-Caracas. Bueno, distintos vuelos a Moscú desde Teherán. Bueno, distintos vuelos de un avión de cargo que es venezolano, de nacionalidad venezolana, entonces. Toma, bueno, ¿cómo se interpreta esto y bueno, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, en primer lugar, una enorme preocupación, porque esto que ha ocurrido con el avión es la culminación, o el hecho más reciente, de una serie de acciones políticas que están indicando que hay un peligroso giro de nuevo de la política exterior argentina hacia Irán. Esto no es casual. La actitud del presidente en la Cumbre de las Américas es felicitada por Maduro, que casualmente estaba en Teherán en ese momento, firmando un acuerdo en 20 años de duración con Irán, que está vinculado incluso a la producción de armamento. El segundo elemento que hay que nombrar en términos de este giro, evidentemente, es el que han ofrecido a la ex jefa de la AFI, Cristina Camaño, la embajada en Israel, cuando de hecho es una militante que ha defendido la acción en Palestina de organizaciones terroristas como Hamas o Hezbollah, que dependen de Irán. El tercer elemento es lo que pasó con Moshe Rezai, un responsable directo del planeamiento y de la ejecución de la voladura de la AMIA, y que sin embargo no fue alertado, siendo que tiene una circular roja de Interpol, cuando participó de la asunción en Nicaragua. El hecho de la... que es llamativo, Maxi, y voy a decir por qué. Porque recién adquiere estado público este hecho cuando diputados de la oposición lo ponen en evidencia. Hasta ese momento el gobierno había mantenido un silencio muy grande, y cuando estalla el escándalo, simplemente toman acciones de naturaleza administrativa, es decir, aduana, inmigraciones, supuestamente controlan el avión a ver si tenía otras cosas. Realmente una vergüenza, como ha sido planteado, y mucho más a partir de que se descubre que el comandante de la aeronave es miembro del grupo Al-Quds, que es parte de la Guardia Revolucionaria Islámica, y que es la estructura de inteligencia para operaciones en el exterior, y que tuvo una participación directa también en el planeamiento de la voladura de la embajada de Israel y de la AMIA. Sí, simplemente, ¿por qué en principio lo detienen al avión y por qué la tripulación en principio se le retienen los pasaportes? No, primero se quedan sin combustible. No, está bien, pero le retienen los pasaportes. Ahora le retuvieron los pasaportes. ¿Pero por qué le retienen los pasaportes? Para investigar. ¿Cuál fue la...? ¿Es por esta alerta de Estados Unidos o hay algo, algo más? Por parte. ¿Por qué razón Uruguay no lo deja aterrizar en Montevideo? Porque existía una alerta de que era un avión que estaba vinculado a la fuerza Quds, que es una fuerza terrorista, definida así por Estados Unidos. ¿No había llegado esa misma información a la Argentina?
¿Por qué YPF y Shell no le cargan combustible a esta aeronave? Porque tenían el alerta de que Estados Unidos iba a sancionar a las empresas que le dieran combustible. Ahora, esto no lo tenían las organizaciones estatales, no lo tenía la AFI, esta información, que lo tenían las empresas de combustible, no lo tenía la Policía de Seguridad Aeronáutica, y sí lo tenían las empresas de combustible. Es muy raro esto, Maxi. Evidentemente acá se sabía que venía esta aeronave, se la dejó llegar, entró a la Argentina clandestinamente, porque el vuelo que hace entre Córdoba y Buenos Aires lo hace sin el transponder. El transponder es un equipo que, si quieren se los explico, determina la altura y el rumbo de la máquina en el radar. Entonces, acá hay complicidad. Se ha querido dejar, y vaya a saber por qué, que esta aeronave ingrese y que ingrese con estos personajes. Esto es lo que hay que investigar, y me parece muy bien lo que ha hecho AMIA y DAIA de hacer la denuncia penal, y me parece muy bien que el juez Villena los haya aceptado como parte querellante en una investigación que se tiene que profundizar, y donde hay una profunda responsabilidad de la AFI y de las estructuras de seguridad de no haber tomado a tiempo las medidas necesarias. Tomás, gracias, muy amable. Ahí estaba el exsecretario de Inteligencia en el gobierno de Eduardo Duhalde hablando de este tema del avión. ¿Algo más respecto a esto? No, existe una denuncia judicial que encabezó la oposición de Gerardo Milman y Ricardo López Murphy pidiendo, bueno, una ampliación y imputando de alguna manera o denunciando a los funcionarios a cargo de la cuestión. Estamos hablando básicamente de la titular de Migraciones, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y otros funcionarios involucrados en el tema. Es una denuncia de la oposición, habrá que ver cómo evoluciona. Llegó Scioli a Buenos Aires para hacerse cargo del Ministerio de la Producción, Brenda. Sí, llegó a Buenos Aires y está todo un clima de expectativa en el gobierno con respecto a su arribo, que se va a concretar oficialmente, su llegada al gobierno, entre mañana y el miércoles, todavía no está definido. Todo el mundo espera que Scioli mantenga o empiece a tener un perfil altísimo en el Ministerio de Producción. Recordemos que ocupó el lugar que dejó Matías Culfas cuando salió en medio del escándalo por la denuncia justamente del Ministerio de Culfas por supuestas irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. Bueno, Scioli llega al gobierno en ese contexto a, dicen, traer cierto aire, cierta oxigenación política al gabinete, a Alberto Fernández en medio de la interna y de la crisis política, y al mismo tiempo en un contexto muy grave por todo lo que mencionábamos antes los colegas acá sobre la inflación, ¿no? Sobre el nivel de expectativas que no llega a concretarse en la población con respecto a la imagen del gobierno. Bueno, Scioli llega en este contexto, hay mucha expectativa, pero al mismo tiempo, déjame decirte, Maxi, que también hay cierto llamado de parte de la cúpula del gobierno, de algunos funcionarios, a que no se cree la misma expectativa que hubo el año pasado cuando se produjeron los cambios en el gabinete a partir de las PASO. Esto es algo similar, ¿no? Una protesta de Cristina Kirchner, un enojo de Cristina Kirchner que termina llevando a que salga un ministro y que, bueno, entre otros. El año pasado habían llegado Aníbal Fernández, Julián Domínguez, entre otros funcionarios con volumen político para, supuestamente, se usaba mucho la palabra robustecer al gobierno. Bueno, ahora supuestamente Scioli y también Rossi, vamos, por más que haya venido por otros motivos, llegan también supuestamente a darle volumen político. Bueno, lo que se está pidiendo es que no se intente crear este tipo de expectativas políticas, porque en realidad el problema es la inflación, eso es lo único que se tiene que resolver. Alberto Fernández no tiene planeado hacer un plan antiinflacionario, por más que los propios se lo están pidiendo, y lo que dicen es, no creemos una ola de expectativas en torno a algo que en realidad puede no llegar a pasar porque termina cayéndose por su propio peso. Sí, sí, justamente lo que decís, me parece que expectativa de este gobierno no genera ninguna expectativa, ni con los que se van ni con los que llegan. Digo, más allá de las personas, ¿no? Más allá de... Y sobre todo este contexto, el particular. Yo contaba el otro día, la salida de Matías Culfas es como una especie de golpe de gracia para el intento de un Alberto Fernández armando un proyecto propio.
Digamos, fue una señal, mirá, ni el hombre de más confianza, el que yo tenía al lado mío para armar todos los temas económicos, puede resistir en este contexto. Y Alberto Fernández prefiere priorizar su supervivencia en la gestión, llegar como sea, sin romper con Cristina. Pues yo pienso que la resolución de esta crisis significa la pérdida de un muy buen ministro y la pérdida de un muy buen embajador. O sea que el país no creo que salga ganando en definitiva. La expectativa que genera Daniel Scioli, especialmente en el espacio peronista tradicional, es enorme. Hay un cartel de bienvenida en el ministerio, cosa que nunca se hace, un cartel afuera enorme, donde dice esta casa siempre fue peronista y de la Unión Personal Civil de la Nación. Bienvenido compañero Daniel, etcétera, etcétera. Tiene un desafío por encima enorme, basta leer la carta de renuncia de Culfas, dejando de lado la parte del conflicto con el área energética, la cantidad de iniciativas que ese ministerio tomó. Ahora bien, si vos mirás los cambios de ministros que hubo desde que asumió Alberto Fernández, es un sacrificio permanente de hombres que le respondían a él, hombres o mujeres que le respondían a él, todos. Excepto el de Feletti, posiblemente. Pero que también Pero es posible a lo que voy es, ¿no notás que Alberto Fernández está en una dinámica en la cual está tratando de llegar como sea a 10 de diciembre de 2023? No, va a llegar Esa al 10 de es la diciembre. dinámica, bueno, pero sin una crisis. Sin un escenario peor al que tiene actualmente. Quiere que haya un escenario que vos puedas mínimamente bajar la inflación, mantener cierta actividad económica. Ese es el gran desafío. Ahora, él cree que eso va a ocurrir. Él cree que en 2, 3, 4 meses que eso va a ocurrir, que es un poco lo que le vendió Guzmán. Así es lo que Guzmán le dice. Hay un sector del gobierno que no cree en Guzmán. Y que eso va a aliviar tensiones, cree Alberto Fernández. Así es, efectivamente. De no ocurrir eso, por supuesto la situación es peor. No te olvides de una cosa, el 32% de los que votaron a Alberto Fernández hoy opinan que su gobierno es malo o muy malo. Perdió el 32% de los votos, 15 puntos, 48 menos 15. No, por eso 33. Está con 70% de imagen de los que creen que la situación es mala o muy mala. 70%, estás por arriba de lo que es el voto de la oposición. Es decir, parte del propio oficialismo considera que tu gestión económica es mala o muy mala. Así es. Y sufrió el abandono que tenía del apoyo del sector kirchnerista. A ver, me tengo que ir a Ezeiza porque ahí está Marcelo Padovani. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Maxi? Buenas tardes. Y aquí están alojada en realidad toda la tripulación de este avión, que fue... En realidad el avión está retenido, la tripulación, los iraníes al menos tienen sus pasaportes retenidos por orden del juez federal Villena, por lo menos por las próximas 72 horas. Vos sabés, Maxi, que nos llama la atención que no hay ningún operativo de seguridad especial, ni de la policía federal, ni de las fuerzas federales, ni de la policía de la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que están aquí, en un hotel de Canning, Plaza Central Canning, así se llama el hotel, están alojados aquí, alojada aquí la tripulación completa de este avión del vuelo polémico. Bien, Marcelo, ahí está. ¿Hay algún datito, digamos, de cuánto pagan las habitaciones? ¿Quién paga las habitaciones? Digamos, ¿quién trae los dólares, digamos, para poder pagar al hotel argentino? 13.000 la noche, Maxi. 13.000 pesos la noche. En este hotel, ¿no? Claro. Aquí de la zona de Canning. Habían estado primero en el Holiday Inn. ¿Quién lo paga? Suponemos que lo pagará la empresa venezolana, ¿no? Habían estado primero en el Holiday Inn, después los trasladaron a este hotel de la zona de Canning. Y sí, una de las preguntas que se hacían todos durante la mañana era quién estaba pagando estos gastos. Finalmente la respuesta era que lo estaba pagando la empresa del avión. Por lo menos eso es lo que se dijo oficialmente. La empresa venezolana. La empresa venezolana. ¿Es uno de los que está ahí retenido el que va y va con una tarjeta de crédito o en efectivo? No se sabe. Tanto detalle ya tanto detalle no tenemos. Capaz hay 5 personas, 5 tripulantes iraníes que están ahí. Claro. Bueno, gracias Marcelo, muy amable. Me voy a Estados Unidos, ahí está Adrián Saca. Adrián, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, Maxi. Bueno, ¿qué te puedo decir? Estamos siempre, parecemos monotemáticos, pero el tema del precio del galón de combustible de los 3.8 litros acá en los Estados Unidos es lo que más preocupa a la gente. Este fin de semana ya hemos superado los $5 el galón. Recordemos que estábamos muy preocupados en abril cuando habíamos alcanzado los $4 en promedio en los Estados Unidos, ¿no? Que era un precio impensado en la pandemia cuando lo conseguías a 2 nada más en muchas estaciones de servicio. Bueno, ahora está superando en $5 el promedio y se empiezan a dar escenas impensadas hace apenas unos meses en los Estados Unidos, como por ejemplo una estación de servicio en Michigan que pidió disculpas en sus carteles por el precio que tenían sus propias naftas, ¿no? Sus propios combustibles. A nosotros tampoco nos gustan estos precios, pusieron. Otro en New Jersey dejó de vender nafta. Vino el camión cisterna, le cargaron nafta para los surtidores y decidió que era el último camión cisterna que llegaba porque se iba a cerrar la estación de servicio y dedicarse a otra cosa por considerarlo una estafa, ¿no? Después, otra escena también surrealista es lo que se está dando en California, donde el galón no solamente está más arriba de 5, sino que pasa los $7 en muchas estaciones de servicio y se está dando que volar por avión es más barato de California a otro estado, estados cercanos o dentro de California, que usar un auto, ¿no? O sea, esto no se había producido jamás, por lo menos en los últimos 40, 45 años acá en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Y junto con esto, Maxi, lo que tenemos hoy es que ya se está materializando, se está haciendo más cercana la posibilidad de que la Reserva Federal aumente el tipo de interés mucho más arriba de lo previsto, ¿no? Estábamos pensando, ¿te acordás? En medio punto, que era una exageración, era una medida que no se tomaba desde comienzos de este siglo, pero ahora parece que van a subir 0,75, es decir, tres cuartas partes de punto, que es algo que no se hace desde 1994, que estaba Bill Clinton, ¿no? Que fue una medida excepcional y que sacudió la economía en su momento. Entonces, ¿qué pasa? Hay miedo por una recesión, porque hay que enfriar esta inflación que no para, que ya tenemos por arriba del 8,5% anual, 8,6%, pero que hace que los precios sigan aumentando y que la economía se recaliente. Entonces quieren enfriarla, pero el miedo es que al enfriarla empieza a subir el desempleo, que está muy bien, el desempleo está en 3,6%. No estamos en los 70 con Jimmy Carter, que el desempleo se había disparado muy alto. Adrián. Pero bueno, es un riesgo y sí. Brevemente, esta advertencia de Biden diciendo que temía por una tercera guerra mundial, ¿de dónde sale? Sí. Bueno, tiene que ver con que están viendo aquí los asesores del Pentágono, insisten en que es una guerra que se está haciendo muy larga y que realmente lo que pasó en los últimos días con un Vladimir Putin hablando de o refiriéndose a cerrar los puertos cerealeros de Ucrania, y de hacerlo, de únicamente volver a abrirlos y permitir la exportación del cereal ucraniano que alimenta buena parte de Europa y del mundo, a cambio de reconocer a los territorios conquistados por Rusia como parte de Rusia o independientes o ya no parte de Ucrania, ¿no? Entonces, esa perspectiva y la dificultad que también representa para Estados Unidos, se le hizo difícil a Rusia la guerra, más difícil del ucraniano, pero también a Ucrania, y no están viendo que si ir a entrar, sin que entre directamente Estados Unidos, esto pueda parar próximamente. Ahí viene el miedo, justamente. Claro, ahí hay también esta declaración, por eso quiero saber de dónde es bien la fuente. La hizo en la Cumbre de las Américas en una comida con los distintos presidentes de los distintos países y hizo este planteo de que era una alarma. ¿Pero fue una declaración pública o no? ¿O fue en la comida? Trascendió que lo dijo ahí. Claro, y después trasciende a partir de funcionarios argentinos o también de otros países. Pregunto para chequear la fuente, digamos, de dónde, de quién trasciende y cuenta. Mirá, ¿saben que Biden, cuando estuvimos reunidos en esta comida? Sí,
Yo lo vi en medios argentinos nada más a esto. Claro, por eso Acá no ha tenido pregunto, por eso pregunto. Justamente busqué dónde era. Sí, acá. Bueno, por eso te pregunto, Adrián, no porque llegaron a levantarlo. yo también, viste, dije, uy, ¿qué pasa? Llega a decir esto Biden y esa repercusión mundial. Lo busqué en medios internacionales, no lo encontré. Por eso pregunto si en esa cena donde están los mandatarios reunidos, ¿cuál es la fuente que dice que Biden planteó eso? En los medios argentinos, obviamente sabemos quién es. Es el presidente que lleva ahí un grupo de periodistas al lado y que habla todo el tiempo, el presidente, de todo. Y le gusta hablar más del exterior que de la Argentina incluso. Pero por eso quería saber si además había alguna declaración en este sentido de Biden más públicamente. No deja de ser verosímil. Y claro, no sí, verosímil es claro. Que estuvo sobrevolando sobre todo a los oficiales del Pentágono, ¿no? Pero no es algo que haya dicho Biden explícitamente, porque si no hubiese sido tapa de todos los diarios acá, ¿no? Claro. No lo fue. Perfecto, Adrián, gracias, muy amable. Estaba Adrián Sack desde Estados Unidos. Bueno, ¿querías aportar algo, Claudio, con los temitas que te estaban quedando pendientes? Sí, básicamente, Maxi, sabés que se viene una definición, el tema consumo por precios cuidados y por el ahora 12. Por precios cuidados porque, según supimos, Maxi, se viene un recorte en la cantidad de productos que tiene la canasta, que hoy son 1.350 productos. Bueno, van a ser más chicas esa canasta. ¿Por qué? Porque el foco va a estar exclusivamente en el abastecimiento. Y las empresas, lo que le dijeron al nuevo secretario de Comercio es, si no nos dan aumentos de precios como la inflación, bueno, no hay manera de que se abastezca porque la diferencia entre los precios regulados de los alimentos y los productos que están libres es cada vez más amplia. La gente va y se abastece con los precios cuidados, se quedan sin mercadería en las góndolas y no hay reposición. Entonces, lo que se va a hacer es dejar más precios libres, achicar la canasta. Sobre la canasta es muy probablemente que veamos de ahora en más ya no solamente aumentos una vez cada 3 meses, sino todos los meses un aumento. Todo para garantizar el abastecimiento. Precios cuidados más baratos que los precios libres, pero no tan baratos como para que generen desabastecimiento. Es decir, que sean baratísimos, pero en el cartelito, después porque el producto no está en la góndola. Y limitar precios cuidados a los productos más esenciales, arroz, fideos, aceites, y no, por ejemplo, como ocurrió la última vez, vino, había otras bebidas alcohólicas. Bueno, eso ya no va a estar más. Y lo último, Maxi, tiene que ver con el ahora 12, que va a relanzarse el mes que viene, pero con una tasa de interés superior. Hoy la tasa de interés que tienen es del 38-40%. Bueno, esa tasa de interés va a subir, todavía no se sabe cuánto. Depende de lo que decía el Banco Central esta semana de la suba de la tasa de interés. Más en línea con la inflación y no con este 40 que está muy por debajo de la inflación. Raúl, la última, ¿cómo ves la dinámica de esta? Una oposición que, más allá de que tiene dificultades internas y demás, pocas veces se ha visto, digamos, un camino despejado hacia la elección del año que viene. Pero un camino largo, donde el gobierno tiene, por otro lado, un desafío enorme, ¿no? Para no tener otra crisis. Debido a eso es que tienen tantas internas en la oposición, porque ven el camino despejado. Pero yo no descuento un realineamiento. ¿Qué pasa? Milei dice muchas cosas que Macri no dice, pero que haría. ¿Qué pasa si Macri y Patricia Bullrich llegan a algún tipo de acuerdo con Milei? ¿Qué pasa con Horacio Rodríguez Larreta? ¿Qué pasa con los radicales y la coalición cívica? ¿Qué pasa si Cristina va con candidatos propios en Unidad Ciudadana dispuesta a jugar en una interna de ese espacio, el que se forme? Yo no creo... Es decir, ¿ves la posibilidad de una gran fragmentación política? Yo veo la posibilidad de una gran fragmentación dentro de las PASO. Y realineación, en todo caso, ideológica, de espacios que se alinean ideológicamente. Así es. No estos dos grandes bloques que se unifican a partir de la fortaleza del otro. Cuando se ve tan debilitado al frente de todo, eso es una bandera libre para que haya fragmentación. Yo creo, hoy son 3. Las dos coaliciones y Milei. Pueden llegar a ser 2, pero también puede llegar a ser 4. Raúl, gracias. No, gracias. Muy amable.
Pone un poquito de los datos que hay respecto a la última novedad de la interna de la oposición. Sí, básicamente, a ver, ayer publicó el colega Santiago Fioriti que hubo un encuentro vía Zoom entre Javier Milei y Mauricio Macri, y ahí hubo una especie de coqueteo, según lo que cuenta Santiago Fioriti, donde Macri le ofrece ser parte del espacio, Milei le dice que no, que nunca se va a juntar con las palomas, con los comunistas, que son Horacio Rodríguez Larreta, los radicales y Elisa Carrió, y le ofrece lo contrario, ir a una interna contra él como parte de Libertad Avanza o formando una nueva coalición, y que si él pierde, le dice Milei, yo te acompañaría a Macri. Paralelamente, Patricia Bullrich sigue armando su candidatura presidencial y mañana se va a reunir con Alfredo Cornejo, se va a mostrar en la ciudad de Mendoza. Que suena Alfredo Cornejo, que es radical, que es el ex titular del radicalismo, como un posible candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich en caso de que se armen fórmulas transversales, es decir, que el PRO no lleve su candidatura, el radicalismo otra candidatura y eventualmente la coalición cívica su propia candidatura, sino que se armen entrecruzamientos entre los partidos políticos y ahí podría haber una fórmula, Patricia Bullrich. Alfredo Cornejo, que durante la gestión de Macri decía que él era socialdemócrata y que por eso no acompañaba algunas cuestiones de Macri, ahora en el último tiempo endureció su discurso y tiene buena sintonía con Patricia Bullrich. Del otro lado, de ahí de esa gráfica que estamos viendo en pantalla, tres que aparecen muy juntos, que son Elisa Carrió, Gerardo Morales, el titular del radicalismo y gobernador de Jujuy, y Horacio Rodríguez Larreta. Cada uno con sus aspiraciones particulares. Morales quiere ser candidato a presidente, Larreta también. Se habla de que pueden llegar a converger camino a las PASO, si es que, dependiendo de cómo estén las encuestas. Y un último candidato que asoma en el radicalismo, que es Facundo Manes, que esta semana también criticó muy duramente el fin de semana a Horacio Rodríguez Larreta por el tema de la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas, en las escuelas porteñas, y además lo criticó porque dijo que durante su gestión como jefe de gobierno bajó el presupuesto educativo en la ciudad de Buenos Aires. Pero es muy interesante lo del lenguaje inclusivo, de la crítica que hace Manes a Larreta, justamente esto que hablamos recién con Timerman, porque hay un sector del PRO que busca algún tipo de evitar la fuga de votos por derecha, por Milei, ¿no? Entonces, Larreta endurece su discurso respecto a los piqueteros, endurece su discurso respecto a la seguridad, endurece el discurso respecto al tema del lenguaje inclusivo. Sí, sí, y otras cosas de simbolismo social que quizás vienen de reclamos más de derecha. Pero claro, Horacio Rodríguez Larreta en ese punto no llega a ser firme. Claro. No termina de convencer a ese votante más radicalizado. Pero algunos dicen que toma esas medidas de gobierno buscando empatizar con ese votante que lo está corriendo por derecha y que se está yendo al espacio de Milei. Sí, ojo, al espacio de Milei, perdón, y también al espacio de Patricia Bullrich o Macri. Lo que él está viendo es que en una interna él corre riesgo, que ya no es el líder indiscutivo del candidato natural del espacio. Pero lo interesante es que sale a diferenciarse Manes, con esto del lenguaje inclusivo y con otras cosas que plantean Macri y Bullrich, porque evidentemente hay una diferencia ideológica y hay una distancia ideológica. Por eso esto que hablamos de, ojo, que si puede haber un realineamiento de espacios más en base a la ideología y no tanto a la aspiración electoral. Nos juntamos todo porque así es como ganamos y después vemos cómo gobernamos. Bueno, Manes y el espacio que lo aglutina fue uno de los que frenó el desembarco de Spert en Juntos por el Cambio en las elecciones pasadas en la provincia de Buenos Aires. Fue uno de los más duros. Tanto él, bueno, Margarita Stolbizer, hubo algunos otros sectores que decían, no, nuestro límite es Spert, Milei, etc. Entonces, sí hay diferencias ideológicas que las estamos viendo en este momento. Que ojo, el tema de Spert en provincia de Buenos Aires, porque Juntos por el Cambio, radicales y PRO y coalición cívica, necesitan que no haya un Spert candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, que divida votos en una provincia donde no hay balotaje, se gana por un voto. Cualquier división de la oposición le daría chances al oficialismo de poder reelegir a Kicillof, básicamente, ¿no? ¿Qué está pasando en el mercado cambiario? Bueno, digamos, tenemos un día muy complicado en lo financiero, incluso en lo cambiario. El dólar paralelo, el blue, 214 pesos. Estos son 4 pesos por encima al último viernes. Y en tanto el dólar libre, el contado con liqui, 237 pesos. Son 10 pesos más que el viernes pasado. El dólar bolsa. Ese es el dólar de las empresas, por eso hay que seguir muy de cerca, porque si empiezan a tomar de referencia ese dólar,
obviamente se viene una segunda ronda de remarcaciones y aumento de precios. Ojo con eso, porque siempre que se abrió la brecha cambiaria, es decir, el dólar contado con liquidación, el dólar MEP subiendo fuertemente, siempre ha habido, sobre todo en algunos sectores que son o importadores o que usan insumos dolarizados, remarcaciones adicionales de precios. Bueno, por la caída de los bonos, el riesgo país, 2.113 puntos. Esto es importante porque marca el máximo nivel desde el canje de la deuda de Guzmán. Entonces, bueno, te está marcando justamente la desconfianza que hay en el mercado sobre la deuda argentina en un contexto de lunes negro en Wall Street y en las bolsas europeas. Gracias a la gente de Varonil, como siempre me visten, Armando Fleider, ahí en Corrientes 2238. Mirá ahí toda la nueva línea urbana y de trajes a medida de Varonil. Nos estamos retirando, quédense con Mariana Contartesi y con Roberto Funes. Nosotros nos reencontramos mañana a las 13. Chau.